soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Tú decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Mi papá, y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero por amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Pero bueno, vamos a retomar nuestro estudio. Nos quedamos la última vez, para recordarle un poquito rápidamente, no quiero entrar en detalle, en algo que conocemos como la entrada triunfal, ¿verdad? No sé si usted recuerde algo de esto, espero que lo recuerde, pero bueno. Vamos a Marcos, capítulo 11, versículo del 12 al 14, para luego leer hasta el versículo 19 conforme vayamos avanzando en la enseñanza. Y le voy a pedir a Abrahamcito que nos ponga por favor en la pantalla el título. Ahí viene un cuadrito que dice de la palabra del día de hoy. Mire el título de esta enseñanza. ¿Y qué dice ahí? Vamos a leerlo al unísono. Una contundente y dura verdad, apariencia o fruto. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Una contundente y dura verdad, apariencia o fruto. Ya está ahí en Marcos capítulo 11, versículo 12, ¿ya está ahí o no? Amén, gloria a Dios. Bueno, para los que no están, lo vamos a poner ahorita en la pantalla. Abraham, para que lo puedan leer aquellos que no traigan Biblia. Tráiganse la Biblia, hermanos, tráigase su Biblia. La pantalla sí está ahí para apoyo, pero por si un día se le olvida, pero de preferencia tráigase Biblia, hermano. Es necesario que aprendamos a buscar, porque luego si no está aquí, pues si no vas a ver dónde encontrar ahí los versículos. Entonces, con esto practicamos. Voy a dar lectura pues a esta palabra y le pido que me siga con atención. Y dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesús, así es. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas,
fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, dice, sino hojas, pues no era tiempo de ¿qué? De higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Mira, recordemos que en la última enseñanza que vimos, como te lo decía, Jesús entró a Jerusalén. Y como ya era de noche, se retiró con sus discípulos a Betania, como lo menciona el versículo 11, que fue el último que vimos en la enseñanza pasada. En el texto que acabamos de leer, a partir del versículo 12, por favor pónganlo ahí, abran Marcos 11, 12, el texto que acabamos de leer, vemos a Jesús salir pues de ese lugar, y dice la palabra que tuvo ¿qué? Hambre. Tuvo hambre en el camino. De entrada, esto nos habla de algo muy claro. ¿De qué nos habla? De la humanidad de Cristo. Él tuvo hambre como cualquiera de nosotros cuando, como ahorita en la mañana, ¿verdad? Que los que venimos en ayuno, empieza a avanzar el día y nos empiezan a rugir las tripas. Bueno, dice la palabra que Jesús tuvo hambre como cualquier otro ser humano. Y es en ese momento que se produce en nuestro Señor una de las reacciones más desconcertantes que podamos encontrar entre los evangelios. Una reacción de molestia sobre una higuera que no tenía ¿qué? No tenía fruto. Pero hermanos, dice Marcos explícitamente en el versículo 13, que pónmelo por favor, véalo ahí, que dice que no era tiempo de higos. ¿Por qué pues se molestaría Jesús? No era tiempo de higos y Jesús se molesta. Su reacción parecía algo ilógica. Su reacción parecía algo injusta, hermanos, e irrazonable. Eso sin tomar en cuenta que su enojo era contra un árbol. Imagínense usted. Bueno, a veces unos cuando estamos viendo el fútbol a la selección, ahorita todos estamos contentos, nos enojamos con el televisor, ¿sí o no? Y le empezamos a gritar al árbitro: márcale, era penal, ¿verdad? ¿Se acuerda de esto? Era penal, le gritamos a la tele. Bueno, Jesús estaba enojado, estaba molesto, hermanos, con un árbol. De manera que para los ateos, esta era una conducta impropia para un hombre que decía ser el Hijo de Dios. Por eso la pregunta que debemos hacernos es si debemos ver esta actitud de Jesucristo como un berrinche de alguien que dice la Biblia, que enseña la palabra, que nunca pecó, o será, escucha, que hay algo mucho más profundo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta porción de la Escritura. ¿Usted qué cree? ¿Por qué Jesucristo maldijo la higuera? ¿Cuál es la importancia de este pasaje? El mensaje que Jesús quería transmitir, ¿cuál es? No perdamos de vista, iglesia, que un día anterior a este acontecimiento con la higuera, Jesús estaba entrando triunfalmente en Jerusalén, en lo que conocemos como Domingo de Ramos, en medio del grito de una multitud que lo aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Se acuerda de esto o no? Así estaba entrando. Esto sucede justamente que Jesús maldice la higuera, perdóneme, el día lunes, después del domingo, ¿verdad? Como le dije, que conocemos como Domingo de Ramos, en el contexto de la celebración de la Pascua, hermanos, que se realizaba en el mes de abril. Imagínese usted, vea todo este contexto, y es importante porque la temporada de higos, escúcheme bien, era en los meses de agosto y en los meses de octubre. Y Jesús maldice eso, hermano, como lo señala Marcos, en un momento que no era tiempo de higos. Pero es bueno saber algo, que en la región de Jerusalén, para finales de marzo, había algunas clases de higueras que se llenaban de hojas y producían un fruto comestible con el nombre, o que se llamaba breva. Algo que normalmente sugería que esa higuera tendría fruto en la temporada de darle.
De manera que al estar llena de hojas, iglesia, al estar frondosa, parecía ser fértil. Pero al acercarse, como lo hizo Jesucristo, y no encontrar las brevas, como le digo, ese fruto que daba, al no encontrar eso, era un indicativo de que esa higuera sería estéril durante todo el año. Esto era una evidencia clara de que esa higuera estaba enferma y estaba secándose por dentro. Así que aunque por fuera parecía estar llena de vida, parecía estar muy frondosa, llena de hojas, a la vista se veía muy bien, pero era completamente estéril. Y yo espero que algunos inteligentes ya estén captando qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Y mira, Jesús decide convertir esta higuera en una imagen visual y profética del juicio que iba a caer sobre la nación de Israel. Un pueblo que lo estaba honrando de labios, hermanos, pero que su corazón estaba realmente apartado de él. Un pueblo que se veía bien por fuera, pero por dentro se estaba secando. Amén, iglesia. Mira, una higuera fructífera era un símbolo de la bendición de Dios. Una higuera, por lo mismo, estéril, que era un símbolo del juicio, hermanos, y de la condenación del Señor. Así que es lo que el Señor está hablando. Fíjese bien, vamos a ir avanzando, no se pierda. De manera que, como en muchas ocasiones, el Señor está usando a la higuera de una forma simbólica para referirse a la nación de Israel. Ahora, ¿cómo vamos aterrizando esto en nuestras vidas? Porque eso es lo importante. Hoy en día, esto aplicaría a aquellos que por fuera, escúchelo bien, aparentan ser creyentes. ¡Qué tremendo! Pero su corazón realmente está apartado del Señor. Y mira, iglesia, para los profetas del Antiguo Testamento, la higuera representaba al pueblo de Israel. Y Marcos coloca este episodio justo antes de algo que vamos a ver más adelantito, justo antes de la purificación del templo, conectando con esto ambos eventos y dejando como idea central que muchos aparentaban ser muy religiosos, pero la realidad es que eran estériles, no estaban dando fruto de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, iglesia. Fíjense bien, por eso, mis hermanos, no basta con aparentar ser muy espirituales. Escuchen, debe de haber fruto real en nuestras vidas. No basta, amén, no basta con aparentar y aquí darte golpes de pecho y parecer muy espiritual si llegando a tu casa le gritas a tu esposa, le gritas a tu esposo, si sigues contando mentiras, si sigues viviendo de la manera que vivías, si sigues hablando groserías, si sigues maldiciendo, hermano, estás aparentando algo que no eres. El fruto, hermanos, es lo que demuestra justamente que el Señor está trabajando y transformando nuestras vidas. El Señor utiliza esta misma figura, lo vamos a ver ahorita, de la higuera en una de sus parábolas, para hablar justamente de la futura condenación de Israel, de lo que le esperaba a Israel. Y vaya a Lucas, por favor. Vamos a ponerlo en la pantalla porque está en la Nueva Traducción Viviente, si usted lo quiere ver ahí en la Biblia que trae. Vamos a Lucas 13, del 6 al 9, ahí lo traemos, Lucas 13, del 6 al 9. Vamos a esperar que lo pongamos ahí en la pantalla. Están los textos, que dice ahí textos con letras grandotas del domingo, no sé qué, así le pongo. Vamos a ponerlo ahí, vamos a ir avanzando. Ok, se lo voy a leer ahí. Dice Lucas 13, 6 al 9, Nueva Traducción Viviente. Dice: luego Jesús les contó la siguiente historia. ¿Cuál es esa historia que Jesús les contó? Dice: un hombre plantó una higuera en su jardín, y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegaba no encontraba lo que esperaba encontrar, no encontraba fruto. Finalmente
le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Y le dice: córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Aquel árbol que no da fruto, le dice el Señor: córtalo, porque solo está ocupando espacio. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Y te digo algo, este es el corazón de nuestro Señor con el ser humano, con nosotros, con sus hijos. Es un Dios de oportunidades. Él nos ha dado muchas oportunidades y nos sigue dando la oportunidad, hermanos, pero es necesario que nosotros como hijos de Él manifestemos, iglesia, en nuestras vidas lo que Él está haciendo, y eso se hace a través del fruto. Así que dice aquí: el jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Y dice en el versículo 9: si el año próximo no da higos, bien. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Misma idea que la que Jesús da en el texto que estamos estudiando en Marcos, dando a entender con este ejemplo que el tiempo de cortar la higuera había llegado. ¿Qué es esto? El tiempo del juicio de Dios había llegado. El tiempo de que cayera el juicio de Dios sobre Israel se había cumplido. El pueblo había sobrepasado los límites de la paciencia de Dios. De hecho, en el versículo 20, que no vamos a llegar hoy hasta el 19, pero más adelante dice lo siguiente: que la higuera que Jesús maldijo ese día se secó desde la raíz. Imagínense usted, enseñándonos con esto que lo mismo iba a suceder con la nación de Israel por causa de su pecado, por causa de su religiosidad ritualista y meramente ceremonial, cumpliendo sí la ley, pero hermanos, su corazón estaba completamente apartado del Señor. Es decir, una religión solamente de apariencias. Eso es lo que estaban haciendo. Mis hermanos, yo quiero decirte algo: no podemos pasar por alto o evadir este mensaje que Dios nos está dando en esta mañana, pensando que a nosotros no nos corresponde atenderlo, o que esto solo se lo habló Dios únicamente a Israel. Estaríamos perdiendo de vista la realidad por la cual Dios hizo que este acontecimiento quedara registrado en el Evangelio de Marcos. Ahí está para nosotros. Si recordamos, Juan el Bautista decía en su predicación en Mateo capítulo 3, que decía que el hacha estaba lista ¿dónde? A la raíz de los árboles, y que todo árbol que no diera frutos sería ¿qué? Cortado. ¿Y qué más? Y echado al fuego. Imagínense. Y Juan no solamente se refería a los judíos, Juan se refería a toda persona que no diera fruto. Y esto significa que todo aquel que dice ser creyente, escúchame bien, pero no está dando los frutos que evidencian una verdadera conversión, está en peligro de terminar en condenación, independientemente de la iglesia a la que pertenezca, hermano. Independientemente de si viene aquí aliento donde se le predica la sana doctrina, independientemente de los ministerios en los cuales usted participe, está en peligro. Si usted no está dando fruto, algo anda mal, algo está pasando. Mire, de hecho, en Mateo 7:21 hay uno de los pasajes más conocidos, pero también más duros que encontramos en los evangelios. Es uno de los pasajes que yo creo que mucha gente no ha entendido realmente, porque lo decimos como un estandarte, como algo que no sabemos de memoria. Pero dice lo siguiente: no todo el que me diga, ¿sí o no? ¿Qué dice? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es tremendo, hermano. Si realmente conociéramos, entendiéramos la profundidad y el significado de estas palabras, estaríamos preocupados, estaríamos temerosos en el buen sentido de hacer la voluntad de Dios, porque muchos también se quedan ahí: no entrará al reino de los cielos, pero no ven lo que sigue a continuación. Dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Lo que Dios quiere de ti y de mí es que hagamos su voluntad. Y cuando tú haces su voluntad, hermano, lo que sucede es que tú estás dando fruto. Tú estás haciendo, hermano, tú estás dando resultado de lo que la presencia del Espíritu Santo está haciendo en tu vida. El que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Dios. Más clarito ni el agua, hermano. Más clarito ni el agua. No se trata solo de saber quién es Dios. No se trata solo de saber qué quiere Dios, sino de actuar en consecuencia a lo que sabemos de Él. ¿Esto qué quiere decir? De actuar en obediencia y con diligencia a su palabra. Y mira, te voy a decir una frase que me surgió cuando estaba preparando este estudio, porque el fruto es la parte activa del creyente. Escúchalo. El fruto es la parte activa del creyente que manifiesta que efectivamente se ha arrepentido, ha creído y por lo mismo se vuelve productivo espiritualmente. A ver, no sé si entendiste. El fruto es esa parte activa que sale del creyente, que está manifestando que efectivamente tú te has arrepentido de lo que eras, de que has creído, confiado en el Señor y por lo mismo estás obedeciendo su palabra, tienes al Espíritu de Dios trabajando en ti y por lo mismo eres productivo espiritualmente. No basta, amén, con solo decirlo, iglesia. Necesitamos, como decía el texto que leíamos, hacer su voluntad. El árbol se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Y luego por ahí me surgió, bueno, pero hay árboles que no dan fruto, que dan sombra, sí. Pero el ejemplo que está hablando el Señor, con el cual está comparando a su pueblo y con el cual debemos de ser comparados nosotros, es con un árbol que produce fruto. No se conoce por su follaje, no dice eso. No se conoce porque está muy verde, aunque bueno, un árbol frutal por lo general en esa temporada se pone muy bonito, muy frondoso. No por lo que se ve por fuera, iglesia, sino por el fruto que produce. Ahí está el verdadero valor de ese árbol, ¿sí o no? Ahí está el verdadero valor tuyo y mío delante de los ojos de Dios. Personas, hijos que están realmente dando fruto. Fíjate bien, la higuera es un árbol frutal. Es un árbol pues destinado a producir fruto. De manera que si no estaba cumpliendo con su propósito, ¿qué dice el Señor? Pues córtenlo. Se veía muy bien por fuera. Así nos vemos muchas veces muchos de nosotros, pero por dentro estaba podrido, por dentro estaba echado a perder. Israel se veía religiosamente bien por fuera, así estaba el pueblo, pero por dentro estaba muerto en sus delitos y pecados, ¿sí? Así, hermanos, y esto es duro lo que te voy a decir, así hay muchos cristianos hoy en día en las congregaciones. Esta es una palabra que estamos hablando del mundo, estamos hablando Dios a la iglesia. De manera que profesaban creer en Jehová, pero sus frutos, llamémosle acciones, decían todo lo contrario, decían otra cosa. Ellos tenían un problema interior, es decir, del corazón, un problema del corazón, un problema de raíz, al igual que lo tenía la higuera que Jesucristo maldijo. Hermanos, si no estamos dando fruto, y es en esto en lo que tú tienes que evaluar tu vida cristiana, si no estás dando fruto, es porque quizás tenemos un problema de raíz, tenemos un problema del corazón. No estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, que es uno en sus 9 manifestaciones. Todo lo bueno que puede salir de nosotros es fruto de Dios. Porque el fruto del Espíritu Santo no dice, ¿cuáles son los 9? Amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero cuando tú tienes buen juicio, también es fruto de parte del Espíritu Santo. Cuando tú perdonas, hermano, qué mejor que es la presencia de Dios. Por eso la palabra habla también del fruto del Espíritu Santo, pero también habla de los frutos. Toda acción, hermana, que es bueno, hermano, que es bueno, que sale de nosotros, es el resultado de la presencia de Dios. Porque ninguno de los que estamos aquí somos buenos realmente. Es Dios trabajando en nuestras vidas el que nos está llevando, hermanos, a tener acciones, compromisos, actuaciones, todo lo que usted quiera con A, ¿verdad? A hacer la voluntad de Dios.
Y mira, esto nos lleva a la segunda parte del estudio del día de hoy, a una porción que pareciera no tener nada que ver con el tema de la higuera, pero te digo algo, que en realidad viene a reforzar lo que el Señor estaba enseñando. Por eso las juntamos. La purificación del templo. ¿Y tú qué tiene que ver esto con la higuera? Bueno, vamos a ver, ve ahí en tu Biblia, versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16. Fíjate lo que dice ahí. Mientras lo pone en la pantalla, búscalo tú también. Así es, Marcos 15 al 16. 15 al 16. 11, 15 al 16. Muy bien. Dice lo siguiente: vinieron pues a dónde, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía, subraya esto, que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Jesús literalmente volteó las mesas de los que vendían ahí, los que estaban comprando, llegó y las volteó, y se paró en el templo para impedir, iglesia, que nadie más atravesase por ahí llevando algún utensilio para esta actividad, para realizar la venta. Él estaba impidiendo que se utilizara, escucha, el templo como un atajo para llevar cosas que hicieran de él, me refiero del templo, un mercado. Eso es lo que estaba pasando ahí. El templo, como ya lo sabemos, era un lugar sagrado. Simbolizaba la presencia de Dios, donde los judíos podían encontrarse con el Señor. Era el lugar donde ellos se reconciliaban con Él por medio de los sacrificios que en su momento había ordenado, sí, Dios por medio de la ley. Pero los mismos líderes religiosos, iglesia, escuchen, los que debían enseñarle al pueblo a guardar respeto a este lugar, terminaron por corromperse, y no solo eso, por beneficiarse de las actividades sagradas. El que tenga oídos oiga, convirtiendo el templo literalmente en un mercado. Lo que es de llamar la atención, iglesia, es que los líderes religiosos tuvieron la grandiosa, la maravillosa idea de convertir los atrios del templo en un lugar para colocar sus puestos donde se vendían los animales para el sacrificio. Hermano, que el animal no lo tenía que traer también la persona donde venía su animal, prepararlo para el Señor, el mejor que tuviera para entregárselo. Ah, bueno, pues esto se les ocurrió, no, mire, ese está muy flaco, pero aquí tengo uno muy gordito. ¿Quién le vas a entregar? Eso es lo mejor que tienes para el Señor. Pero aquí tenemos uno que sí está listo para el Señor. ¿Qué sacrificio era eso? Era un negocio. Y si tomamos en cuenta que era la semana de la Pascua, donde la población se triplicaba, hermanos, por los miles de peregrinos que llegaban a presentar sus ofrendas, pues imagínense, realmente se convertía esto en una verbena popular. Para aquellos que no lo saben o no lo recuerdan, los atrios era la extensión amplia que rodeaba al templo, hermanos. Eran los patios. Era el lugar donde los gentiles, es decir, los no judíos de nacimiento, podían llegar y acercarse a Dios, hasta ese lugar. Pues este espacio ahora estaba convertido en un verdadero mercado. Entonces imagínate la siguiente escena: toda esta gente, todos los animales que llevaban, los animales que se vendían en el lugar, palomas, corderos, hermano, vendedores tratando de atraer a los clientes con una mejor oferta. Imagínate tú cómo estaba ese patio. Pero no es lo peor, todo esto con la agravante siguiente: que los dueños de los puestos, ¿sabes quiénes eran de la mayoría de los puestos? Gracias a Dios, eran los sacerdotes. ¡Wow! Híjole, hermano, era un negociación, algo muy similar a lo que hoy sucede. Muchos han hecho de la iglesia su centro de negocios, o como dice la palabra, su cueva de ladrones. Un lugar donde te aprovechas de lo espiritual. ¿Para qué? Para robar.
¡Wow! Ya sé, hermanos. Yo soy un pastor medio raro. Yo sé que usted todo bonito, y cuando le digo esto está medio científico. Pero eso es la verdad. El templo era todo menos un lugar de adoración, donde podía ir el pueblo a adorar realmente a Dios. Eso es lo que provoca la indignación de Jesús cuando llega ahí y voltea las mesas y ve esta situación. Habían hecho ahí una cueva de ladrones. Mira el versículo 17, por favor, ahí en Marcos. Fíjate lo que Jesús les enseñaba. Se para ahí, empieza a impedir que la gente siga haciendo lo que estaba haciendo, voltea las mesas, interfiere en el camino, dejen de pasar por aquí. Y no obstante les enseñaba diciendo, dice, no está escrito. ¿Qué dice ahí? Mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración para todas las naciones, para todo aquel que venga a adorarme. Para eso será. Más vosotros, ¿qué les dice? Habéis hecho cueva de ¿qué? De ladrones. El Señor cita lo que hoy nosotros conocemos como Antiguo Testamento, como diciendo que no saben lo que está escrito en la palabra que ustedes mismos dicen respetar, que ustedes mismos dicen honrar y guardar religiosa y celosamente. No saben. Porque en Isaías 56:7 dice claramente que mi casa será llamada casa de oración. Es decir, un lugar para todo aquel que quiere conocer al Señor, que quiere acercarse a Él, que se quiere congregar, ofrecer sus sacrificios de fe, hermanos, al Señor. Pero ustedes, les dice, la han convertido en cueva de ladrones. Es decir, en un lugar para aprovecharse. Eso es una cueva de ladrones. Si pasas por ahí te quitan hasta los calcetines, hermano. Un lugar para aprovecharse, un lugar para lucrar y hacer de los sacrificios un negocio, algo similar a lo que está sucediendo hoy en muchas iglesias evangélicas. Esa es la verdad, y no me da empacho decir. Eso está sucediendo. Es por eso que el Señor le llama cueva de ladrones a lo que estaban haciendo en los atrios del templo. Qué tremendo, hermanos. Los que debían de enseñarle al pueblo que el lugar era un lugar sagrado, eran tan celosos de lo que hacía Jesús y lo buscaban enfrentar y lo confrontaban con muchas. Y resulta que ahora en el templo estaban haciendo su negocio. Aquí es donde estas dos enseñanzas, iglesia, es decir, la de la higuera y la del templo, toman el mismo significado. Israel era como una higuera frondosa, llena de hojas, al igual que lo era la higuera que Jesús maldijo. Así estaban muy frondosos, pero por dentro se habían corrompido hasta el punto de no producir frutos dignos de arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino. Por otro lado, el templo se llenaba de peregrinos que religiosamente llegaban a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios en cumplimiento religioso de la ley. Pero ¿qué sucedía, hermanos? Se habían corrompido los propios sacerdotes, el propósito se había corrompido. Sus acciones eran meras fachadas de una vida supuestamente religiosa, entregada a Dios, pero la realidad es que sus vidas no manifestaban frutos dignos de arrepentimiento. Y te digo algo, este es un reflejo de lo que está sucediendo con el cristiano, con nosotros y con la iglesia. Es un reflejo. La higuera representaba un Israel religioso. Desde lejos se veía hermosa y muy saludable. ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, ¿qué pasaba? La realidad es que no tenía frutos. No daban frutos. Hermano, tenemos que vernos en este espejo. Tú tienes que ser honesto contigo mismo y tienes que revisar tu vida. ¿Realmente estoy dando fruto para el Señor? Pero hermano, lo tienes que hacer con una honestidad y una genuinidad, por decirlo así, en tu vida. Porque podemos aparentar ser muy creyentes y muy religiosos, salir de aquí con nuestra Biblia en la axila, pero te digo, llegando a la casa te conviertes en un demonio. Siempre te he dicho lo mismo, saliendo de aquí seguimos siendo cristianos. ¿Qué estás haciendo para el Señor allá afuera? Ahí en tu casa, con tu propia familia. Se los decía yo, no seas cómodo, les he venido, parece esta mentira que el Señor va acomodando las enseñanzas, no seamos cómodos. Como papás el día del padre les dije, tenemos que confrontar a nuestros hijos. El templo parecía ser el centro de adoración,
Las personas parecían muy espirituales, pero no tenían fruto. El centro parecía ser el lugar perfecto de adoración para Dios, donde el pueblo manifestaba su verdadera adoración, ¿verdad? Sin embargo, lo habían corrompido y convertido en ¿qué? En un mercado para sus propósitos y no los de Dios. La higuera aparentaba tener vida, pero no tenía fruto. El templo aparentaba tener vida espiritual, pero verdadera adoración no había, no existía. Hermano, cuando llegamos a la casa de Dios, tú como persona primeramente, ¿cómo vienes? ¿Una persona que da fruto? ¿Estamos aparentándonos o realmente nos estamos entregando a Él? ¿Estamos llegando a la casa de Dios? ¿Qué ha hecho la iglesia hoy en día? ¿Qué ha hecho? Una cueva de ladrones, hermanos. Y nos inventamos pactos. Y nos inventamos rifas para comprar que el aparato de la congregación. Yo nunca te he pedido una rifa para... Sé que es para los propósitos de Dios, a lo mejor, pero no lo veo que sea correcto. Y me lo han dicho, hermano, pues haga ahí algo, pídale a la iglesia, va a ser voluntario. No, hermano, si es voluntario, la gente viene y da lo que quiere voluntariamente. No necesito decirle nada de eso a la iglesia. Hemos hecho una cueva de ladrones. Nosotros mismos somos testigos, escuchen, de lo que pasa justamente cada año en la celebración de Semana Santa, ¿sí o no? Que lo que menos tiene es de ser de Semana Santa, que lo que menos tiene es santo, ¿sí o no? Otros con sus actos religiosos, no llamemos aquí a nuestros vecinos de la crucifixión y dándose latigazos, pero acabando la reunión, mire hermano, vamos a juntarnos a seguirla festejando, ¿sí? Lo que menos tiene es de ser santo. Estamos ahí subiendo un pobre pelado que no se cae y se mata de la cruz, ¿verdad? Para representar al Señor. Pero llegando a la casa, hermano, un desastre. Sigue siendo la misma persona, Dios no ha hecho nada, no hay fruto. No hay un genuino arrepentimiento. Eso es lo que hacemos. Hermano, y esto es tanto para católicos cristianos como para cristianos evangélicos. ¿Sí? Ya sabe que yo agarro parejo, hermano. Porque eso es lo que Dios quiere. Que nosotros conozcamos la verdad, que empecemos a tomar esto en serio y empecemos a dar fruto en nuestras vidas. Deje de hacerse el sentido, es que el pastor no me habló, es que el pastor no me dijo, es que tu compromiso es estar aquí en la presencia de Dios, escuchando su palabra. Esto es para todos, iglesia, mis hermanos. Todo aquel que realmente se arrepiente, todo aquel que realmente cree en Él, manifiesta a través de su fruto la realidad de su fe y de su arrepentimiento. Esa es la verdad. Es cierto que la salvación no es ¿por qué? Por obras, pero es por gracia, ¿verdad? Así lo hemos enseñado aquí. Pero las obras son el fruto de que realmente el Espíritu de Dios está haciendo su obra en nosotros. Esa es la realidad. Alguien que no da fruto es porque algo anda mal de raíz y quizás ni siquiera se ha convertido realmente. No se trata de venir los domingos solo para mitigar y calmar nuestras conciencias, iglesia. No, hermano. No se trata de aparentar, hermano. No se trata de alabar solo porque nos gusta la música y nos pone emocionales. No se trata de honrar solo de labios. Se trata de dar frutos que demuestren que el Señor, escúchame bien, realmente ha hecho su obra redentora en nuestras vidas. Esa es la verdad. Los frutos, iglesia, manifiestan el trabajo de Dios en nuestras vidas. Así que si no estás dando fruto, es como decir, el Señor no sirve, no está enseñándome correctamente, no me está diciendo, no está trayendo transformación. Eso pasa en muchos de ustedes. Es que a mí conmigo no ha pasado nada, hermano. Es que tú necesitas comprometerte con la presencia de Dios. Se trata de ser cristianos todo el tiempo, no solo cuando estamos dentro de la iglesia. Porque si no, hermanos, estamos aparentando ser cristianos y en verdad no lo somos. Y mira, ya te lo he dicho, cuando predicamos verso a verso, no hay texto que nos podamos brincar. No es, te voy a predicar lo bonito y lo bonito no. Pero yo he visto en todo este evangelio un montón de enseñanzas que nos confrontan. Un montón, el 90% de las enseñanzas. A diferencia de muchas enseñanzas donde siempre todo es bonito, todo es perfecto, todo... No, hermano, cuando estudias verso a verso no te puedes brincar los textos. Y la enseñanza de Liguera, eso es lo que nos está diciendo. ¿Estás dando fruto?
Ay, aquí todos, ¿cómo no la cambié, verdad? Qué hermosos árboles frutales son todos ustedes, hermanos, qué bonito. No, hermano, tenemos que hacer conciencia porque lo que está en juego es nuestra salvación. Es nuestra salvación, hermanos. Mira, no hablo de que seamos perfectos, pero nuestra actitud debe de ser de alguien que se está esforzando constantemente por agradar a Dios. Esa es la actitud. Y este pasaje nos muestra una verdadera advertencia sobre la posibilidad de parecer ser creyentes sin realmente serlos. Eso es lo que nos está enseñando. Se puede tener una buena apariencia cristiana, una buena apariencia, hermanos, que nos haga pensar o haga pensar a las personas que somos verdaderos creyentes. Se puede, hermanos, podemos engañar. Es más, yo he tenido varios casos de estos. Podemos engañar a nosotros con nuestro cristianismo. Podemos aparentar estar llenos de hojas verdes como la higuera, pero a Dios, ¿sabes una cosa? No lo podemos engañar. Y Él es quien te debe de preocupar. No lo podemos engañar. Porque Él nos conoce. ¿Por qué? Por los frutos. Que son el resultado de un verdadero arrepentimiento, iglesia. ¿Y de dónde sacó eso, hermano? Dice la palabra, por sus frutos, ¿qué? Ah, ¿verdad que sí sabes? Por sus frutos los conoceréis. De manera que si tú sales hoy igual aquí, como cada domingo, no te esfuerzas por hacer la voluntad de Dios, hermano, yo creo que debes de preguntarte realmente si has creído en el Señor, si te has convertido. De manera que si los frutos no concuerdan con lo que tú profesas, con lo que tú dices, estamos hablando de un cristianismo que al parecer no es genuino. Revisemos, hermano, nuestras vidas. ¿Recuerdas el título de la predicación o no? Ponlo, hermano, por favor, la imagen para que se acuerden los hermanos. Vamos a esperar, porque si no, ¿cómo avanzamos? El título de la predicación: una contundente y dura verdad. Eso es lo que es, por eso le puse así. Cuando yo lo estaba viendo y preparando, dije, esto es una contundente y dura verdad para nuestras vidas. Apariencia o fruto, una de dos: o somos, o como decía por ahí, que te lo hacemos o no sabemos, ¿verdad? O somos o no somos. Y esto es importante porque puedes creer que tú eres algo y no lo eres. Y no estoy hablando que la salvación se pierda. Estoy hablando que a lo mejor no la adquiriste ni siquiera del principio. Finalmente, versículos 18 y 19, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Búscalo, por favor, pónmelo, Abraham. Versículos 18 y 19. Marcos 11, 18 al 19. Dice lo siguiente: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y fíjese qué tremendo, dice, y buscaban, ¿cómo qué? ¿Cómo matarle? Porque le tenían miedo. Uy, que traía una cuerno de chivo el Señor ahí lista, preparada para... Dice, pero no, dice aquí, por cuanto todo el pueblo, fíjese por lo que le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, se les pegó el Señor. Jesús salió de la ciudad. Ni tiempo les dio. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios es perfecto. No era el momento, no era así como Él tenía que morir. Varias veces lo intentaron matar. No era, tenía que llegar a la cruz como se había establecido. ¿Qué era lo que le producía miedo a los sacerdotes y escribas para querer matar a Jesús? Que el pueblo estaba atendiendo a sus enseñanzas, hermanos, al punto de admirarlo. Lo normal es que los líderes religiosos estuvieran indignados, eso lo puedo entender, con Jesús por lo que acababa de hacer en el templo. Imagínate llegar y voltear en las mesas y tirarles todo, pues sí causa indignación, como pensando que ese era un acto de rebeldía y de deshonra para Dios, cuando los que estaban deshonrando al Señor eran ellos. Pero bueno, eso me sonaría lógico que por eso lo quisieran matar, pero lo increíble es que la razón por la que querían deshacerse de él es porque ¿qué? Porque tenían temor.
de que la gente se fuera detrás de él. Imagínense. ¿Y saben qué sucedería con esto? Ellos perderían su posición de influencia, ellos perderían su autoridad, y lo peor de todo, hermanos, perderían, ¿qué? ¿Qué es esto? Los diezmos, hermana. Perderían el dinero, perderían el negocio redondo que tenían. Ese cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No, hermano. Wow, estamos viviendo estos tiempos. Jesús se convirtió en una amenaza. ¿Para qué? Para la religiosidad. Así como nos convertimos los pastores de la sana doctrina, nos convertimos en amenaza para el pueblo. Por eso no se llena esto. Por eso vienen unos y me escuchan y salen mejor corriendo. Usted porque ya ha adquirido madurez. Pero aquel que no está maduro y llega y escucha esta enseñanza, no, esta no es de las iglesias donde dan pura bendición, todo bonito. No, hermano. Jesús se convirtió en una amenaza. ¿Para qué? Para la religiosidad, para los negocios y para los ideales de los líderes en aquellos tiempos. Amén, hermano. Conviértase en una amenaza. Conviértase en una amenaza para los que estaban para sus propios hijos. Hábleles del Señor, tortúrelos del Señor, tortúrelos, hábleles del Señor. Lee la Biblia, vente a la iglesia. Que no quieres ir, no vas a salir, ya no va a haber dinero, no va a haber celular. Ay, a ver si no les. Quítele el celular, hermano, quítele el celular. Si se van a portar algunos bien machos, así quítame el lado. Bueno, pues también, hermano, ya me levantó. Espérenme, mire, voy a tirar de 200. Hablando de dinero. Me apareció aquí por obra de magia, para que vean lo que hace el Señor, hermanos. Milagros y prodigios. Así se me gloria a Dios, hermano. Mire, quíteles esto y le va a decir, quítame 15 minutos, hermano. Y si tiene novia, peor. Pues, sin saber lo que está pasando en el Facebook, ¿sí? Sin saber lo que está pasando en el Instagram. Y le aseguro que se compone porque se compone, hermano. No, pero eso es la verdad. Y mira, yo termino diciéndote lo siguiente, iglesia. No basta con aparentar. Dios, ni siquiera el pastor ni las personas, Dios espera de nosotros fruto. Amén. Dice que por eso Él nos conoce. Este es mi hijo amado en quien me complazco, le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Por obediente. Este es mi hijo amado. No basta con aparentar, iglesia. Dios espera de nosotros fruto. Así de sencillo. Si no, el hacha está lista, dice. Estamos llamados a dar fruto, fíjese. Deje eso, me voy más atrás. Hemos sido creados, fuimos creados con esas capacidades, esas facultades de dar fruto. Lo que necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas y nosotros ser obedientes. Porque eso es lo que quiere Dios, iglesia. Porque esa es una evidencia, clara y contundente de nuestra fe en Cristo. Los frutos son una clara enseñanza contundente de que tenemos al Señor. La verdadera fe produce que obediencia, hermanos. ¿Eso es fruto? Sí, pero es que no viene en Gálatas. Es fruto de Dios. Produce amor, ese sí viene en Gálatas. Produce perdón, ¿viene en Gálatas? No, pero es fruto. Claro que es fruto. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Es más, hasta poder llegar a amar a tus enemigos, imagínate. Hay quienes lo han hecho, ¿eh? Yo todavía no llego a ese nivel, pero hay quienes lo han hecho. Eso es una evidencia clara de que Él está en nosotros. Las apariencias solamente son la manifestación externa de espiritualidad sin realmente ser espirituales. Vamos a dejar de andar aparentando, hermanos, y realmente seamos espirituales, realmente vivamos conforme a lo que el Señor nos enseña. Mira, termino con esto. Las hojas, esto también me lo saqué de ahí de la manga, ¿verdad? Pero bueno, andaba muy así como poético, ¿verdad? Con el Señor, muy espiritual. Las hojas hablan del conocimiento que podamos tener de Dios. Muchos estamos muy frondosos, llenos de hojas verdes, porque conocemos de la palabra. Esta iglesia conoce la palabra. Aquí hay gente que conoce bastante de la palabra.
Entonces las hojas hablan del conocimiento que podamos tener de Dios, pero los frutos hablan de la transformación que hemos sufrido para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Los frutos hablan de que Dios nos ha transformado. ¿Qué está diciendo tu vida? ¿Tienes a Dios o no tienes a Dios? Fertilízala. ¿Qué le dijo en lo que vimos en Lucas? Señor, dale una chance más. Mira, lo voy a cuidar, lo voy a fertilizar. Tú tienes que fertilizar la tierra. Tú tienes que fertilizar tu corazón. ¿Y cómo es eso, pastor? Vete aquí a cooperativa, sociedad cooperativa. Ahí venden fertilizantes para plantas. Agárrate, échate una bocanada. No se crean, no. Hay alguien, hermano, acuérdense que Jesús no hablaba literalmente todo. También usaba parábolas, hipérbolas y todas esas cosas, ¿verdad? Y todo lo que empieza con H y sin H, no sé si lleve o no lleve. Hipérbole, no sé. Ya me están viendo ya con cara, mire, ya me está regañando ya la señora ya. Saliendo ahorita que me suba al carro, hermano, mira, cuando voy, hasta me quite, mira, hasta me estoy dando, hasta se me quite el hambre. Porque Ricardo empieza con que te equivocaste en la canción, dijiste un verso de nada. Y luego Rocío, dijiste que no se dice así. Y me empiezan a hacer ahí, ¿cómo llego, suegra, a la casa? Suegra querida, suegra dorada, vamos al cine y usted paga de entrada. Fertiliza tu vida. ¿Cómo fertilizas tu vida, hermano? Con la Biblia, con la iglesia, leyendo palabras, relacionándose con Dios. Involúcrate, participa, relaciónate con Dios. Esa es la manera que tenemos para poder, hermanos, dar fruto. Necesitamos estar cerca de la presencia de Dios. Amén, iglesia. Muy bien, pues vamos a ponernos en pie, por favor.